¿Qué tal? Qué placer es estar con ustedes el día de hoy aquí en Vino Nuevo. Yo les comentaba en la primera sesión de que tenemos una relación de muchos años con ustedes, nomás que ustedes no lo sabían. He conocido del ministerio de Vino Nuevo y de su pastor por muchos años. En el pasado, antes de trabajar para Conceptos Financieros, pasé 11 años sirviendo al Señor en el Instituto Bíblico Moody en la ciudad de Chicago, como productor, locutor y luego como el gerente de la emisora de radio. Y yo les comentaba a los hermanos de la primera sesión que nosotros en la radio del Instituto Moody, se llamaba radio y se llama todavía Radio Esperanza, todos los sábados por la tarde teníamos un programa de radio que se llamaba Ecos Evangelísticos. Y estamos hablando ahora de hace 15, 17 años atrás, y todavía lo tienen ese programa. Y en este programa de Ecos Evangelísticos lo que hacíamos era encontrar a los líderes evangélicos de Latinoamérica, a lo mejorcito de lo mejorcito, y tratábamos de traer las enseñanzas y la predicación de nuestros líderes del continente para que los hermanos y hermanas de la ciudad de Chicago pudieran alimentarse y alimentarse bien de la palabra de Dios, ¿no es cierto? Enseñanzas sólidas, buenas enseñanzas para la familia. Y entonces allí teníamos, por supuesto, ¿no? Si estamos hablando de lo mejor, teníamos allí al hermano Luis Palau y al hermano Pablo Finkenbander, ¿no es cierto? Y también teníamos al hermano Alberto Motesi, y teníamos, ¿no es cierto?, un buen amigo personal. Y luego también teníamos a un pastor, no sé si ustedes lo conocen, que se llama Victor Richards. Sí, y lo pasábamos con regularidad. Así es como yo vine a conocer del ministerio de Vino Nuevo, escuchando los sermones, porque todos los sermones que poníamos al aire, yo los escuchaba personalmente, los editábamos, los preparábamos bien, queríamos estar seguros, ¿no es cierto?, de que estaban trazando bien la palabra de verdad. Y yo no sé cómo nos llegaban esos, ustedes deben tener algunos espías por acá, que compran los sermones que ustedes predican y los mandan por el mundo. Y allá nos llegaban, ¿no es cierto?, de Chicago. Y entonces, hermanos, ya por 17 años, sin conocerles, ya nosotros le amábamos. Y personalmente desarrollé una relación y un amor para con esta iglesia y con su pastor, a pesar de que no nos conocíamos en forma personal. Así que para mí es un honor realmente estar en medio de ustedes y poder compartir la palabra de Dios el día de hoy. Tuvimos una muy buena actividad este fin de semana. Estuvimos de los dos lados de la frontera sirviendo al empresariado y también sirviendo a los pastores del área. Y ya esta es la última predicación del día. Y esta tarde, ya después del mediodía, ya vamos de vuelta para mi casa en Atlanta. El Ministerio de Conceptos Financieros nació en mi iglesia. Yo era pastor, por un lado era el gerente de la radio, pero por otro lado era el pastor de una creciente iglesia en un barrio muy difícil de la ciudad de Chicago, un barrio muy violento. Les estaba contando a algunos hermanos aquí en la zona de que mi iglesia estaba metida en el centro de un barrio que tenía 10 manzanas, 10 cuadras por 10, ¿no? 10 por 10. Y en esas 10 por 10, nosotros teníamos 127 pandillas en operación. La pandilla más grande, los Latin Kings, tenían 5,000 miembros. Era un ejército de ocupación en el barrio, ¿no? La segunda pandilla más grande, los Latin Cobras, tenían 3,000 miembros. Y entonces, en esas circunstancias de trabajar en un lugar extremadamente difícil, con mucha violencia, mucha droga, mucho de todo, ¿no es cierto? En ese lugar es que yo me di cuenta de las necesidades económicas que tienen nuestras familias latinoamericanas. Una de las cosas que nosotros vinimos a hacer en esa iglesia tan bonita y que amamos tanto nosotros, es que teníamos que hacer un trabajo de restauración. Y una de las tareas del trabajo de restauración que teníamos que hacer era el trabajo de restauración económica,
porque la iglesia era muy linda, muy buena, no debía un peso a nadie, pero las ofrendas estaban cayendo. Entonces yo empecé a investigar cuál era la razón por la que 150, 200 personas no podían pagar el salario de un pastor cuando no había ninguna otra cosa que pagar. Entonces me di cuenta de pronto de que el problema no era que la gente no estaba trabajando. Estaban trabajando, porque los latinos trabajamos, ¿no es cierto? Y trabajamos bien duro. Y cuando llegamos a Estados Unidos, trabajamos más duro todavía, ¿no? Entonces, la gente estaba trabajando. El asunto era que no estaban administrando bien los pocos dólares o muchos dólares que ganaban. Entonces, se estaban gastando las cosas, el dinero que tenían, se estaban metiendo en algunos problemas económicos, y empezaban a gastarse este mes el salario del mes siguiente. Entonces, cuando uno se gasta este mes el salario del mes siguiente, el diezmo de cero, ¿cuánto es? 0. Entonces, yo me di cuenta que mi gente estaban comprando casas que no deberían haber comprado, se compraron algunos automóviles que no se habían metido en algunos negocios que no podían fallar. ¿Usted conoce alguno de esos? Sí, y les fallaban, por supuesto, ¿no? Entonces, así es como comenzó mi interés en el tema de la administración, porque yo empecé a pensar, en algún lado tiene que haber alguien que enseñe qué hacer con el otro 90% restante. Entonces, en la radio yo escuchaba al doctor Larry Burkett, que era el fundador de Conceptos Financieros Cristianos, Christian Financial Concept se llamaba en esa época, y en el barrio yo veía la necesidad, y entonces así fue como me puse en contacto con ellos, traje el material, y cuando empecé a estudiar el material, yo me di cuenta que no podía enseñarlo en la iglesia. No lo podía enseñar porque nosotros estábamos metidos en unos dramas económicos que ni le cuento. Hoy voy a estar hablando de cómo salir de un problema económico, cómo salir de un gran problema económico. Y usted tiene que recordar que cada vez que yo apunto con el dedo para allá, hay 3 deditos que apuntan para acá, ¿no? Nosotros empezamos a estudiar estos materiales y nos dimos cuenta que no podíamos enseñar esto en la iglesia, porque si usted me guarda esto entre usted y yo, y no sé cuántos millones más lo van a ver por las grabaciones, nosotros estábamos, mis hermanos, en $65,000 de deudas después de 3 años de casados. Entonces, lo peor de todo es que no pensábamos que estábamos mal, porque pensamos, bueno, mientras siempre que podemos hacer los pagos, ahí le vamos, ¿no? Entonces, nos dimos cuenta de esta circunstancia. Ahora, yo siempre le digo a los pastores, no sean demasiado duros con la gente que tiene problemas económicos, que tiene deudas, porque en nuestro caso, nosotros no éramos rebeldes al Señor, en absoluto. Nosotros estábamos dispuestos a morir por la causa de Cristo, ¿ve? Lo que éramos ignorantes, ignorábamos los principios de la palabra de Dios para manejar las finanzas y por eso tomamos decisiones económicas equivocadas, ¿no? Me acuerdo que nos compramos un auto que ¿ustedes saben lo que es un limón? ¿Un auto limón? ¿Se entiende esto aquí? Un auto limón, de vez en cuando las fábricas que producen autos, producen un auto en las que todas las normas de calidad están alineadas de tal forma que todo se rompe, ¿no? Sí, porque ellos tienen ciertos estándares de calidad, ¿no? Ciertas ventanitas de calidad. Puede ser entre 3 y 5, 2 y 4, tienen una cierta ventanita. Pero cada 1,000 o 2,000 autos sale uno que sale para el lado de los tomates, ¿no? Entonces, a ese lo llaman un auto limón. Nosotros no teníamos un auto limón, teníamos un limonero. Sí, entonces nunca anduvo bien. Usted se podía imaginar, nosotros teníamos una minivan que en la ciudad de Chicago con 70 grados bajo cero no tenía calefacción. Sí, ese tipo de cosas, ¿no? Nunca le anduvo la calefacción. Pero como éramos una parejita joven,
¿no? El vendedor nos vendió la cacharra esta y después cuando nos dimos cuenta que era una cosa que no funcionaba, no nos la quiso tomar de vuelta y nosotros no teníamos la experiencia, ¿no es cierto?, para pelearla. Entonces, me acuerdo que nos metimos en esa, nos metimos en uno de estos negocios que no podía fallar. ¿Ha escuchado de esas cosas? Esos negocios en los que usted en 3 meses se va a convertir en millonario y ya no va a tener que trabajar, ¿no? ¿Sí? Bueno, ¿qué cree que pasó? Falló. Sí. Entonces, andábamos metidos hasta acá en cosas difíciles. Entonces, en mi país dicen, y esto es un dicho solamente, ¿no? En mi país dicen, el diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo, ¿no? Entonces, uno sabe lo que le voy a comentar yo el día de hoy. Uno lo ha aprendido porque ha estudiado la palabra de Dios, pero por sobre todas las cosas porque nos hemos golpeado bien duro y hemos llegado a viejo. Usted me ve así de viejo, yo nomás tengo 27 años. Sí, parezco nomás como estoy, pero lo que pasa es que uno ha sido golpeado por la vida, ¿no? Y entonces nuestro deseo, primero el Señor sanó nuestra vida económica, luego sanó la vida económica de la iglesia, sanó la vida económica de varias iglesias alrededor y hace unos 10 años atrás los hermanos Burkett nos dijeron, mira Andrés, ¿por qué no paras de mandarnos gente para comenzar el ministerio hispano y no te vienes tú y lo comienzas tú? Así que ya por 10 años hemos estado ministrando a la familia de habla hispana, tanto en Estados Unidos como en el resto del continente, sobre estos principios de mayordomía integral. Entonces, el día de hoy yo quiero compartir con usted algunas ideas muy importantes sobre cómo salir de un problema económico. Yo quiero recomendarle un par de libros que están en la parte de atrás de este salón. Yo quiero aclarar que conceptos financieros no vive de la venta de los libros. A veces hay ministerios que sobreviven por la venta de sus discos compactos o los libros, ese tipo de cosas. El 85% de nuestro presupuesto viene de ofrendas, de hermanos y hermanas, miles de hermanos y hermanas de todo el continente, que nos permiten hacer el trabajo que estamos haciendo el día de hoy. Los libros quizás representan el 6 o el 7% de nuestro presupuesto. La razón por la que hemos traído libros aquí es porque yo creo que si pongo un libro en su mano, puedo continuar ministrando en su vida. Yo sé que de aquí a 2 o 3 semanas usted se va a olvidar todo lo que le he dicho, excepto algunos chistes de argentino que ahora le voy a contar. Sí, sí, pero eso es lo que pasa, eso es lo normal, ¿no es cierto? Pero si yo pongo un libro en sus manos, yo puedo continuar ministrando en su familia en las semanas que vienen. Fue un libro el que cambió mi vida, una serie de videos y un libro que escribió el doctor Larry Burkett. Entonces yo soy un fiel creyente del ministerio de los libros. Entonces yo quiero recomendarle, aparte del libro de cómo llego a fin de mes, que debe haber como 3 en la parte de atrás, hay uno que se llama ¿Cómo salgo de mis deudas? Yo sé que este libro para usted no es. Problema de deudas usted no tiene. Pero alguien que usted conozca quizás lo puede usar. Ministre en la vida de alguien. Y cómprese este libro de cómo salgo de mis deudas. Algunas de las cosas que vamos a hablar en el sermón del día de hoy tienen que ver con esto. Y por otro lado, yo me he dado cuenta que en la iglesia, aquí en Vino Nuevo, hay muchos hermanos que son empresarios, que tienen su negocito, que están empezando algo nuevo. Y me gustaría que usted se lleve esta copia de Los Negocios y la Biblia. Consígase esta copia de Los Negocios y la Biblia. Es una guía completa de principios bíblicos para hombres y mujeres de negocios. Es muy importante que usted maneje su negocio de acuerdo a la palabra de Dios, para no meterse en el tipo de problemas que nosotros nos metimos, ¿no es cierto? Entonces yo creo que es bien, pero bien importante obedecer la palabra de Dios. Bueno, yo estoy muy contento el día de hoy de estar con ustedes, especialmente por ser argentino. Yo sé que los argentinos nos aman en todo el continente, ¿no? Especialmente por nuestra humildad. ¿No es cierto? Claro. Somos tan humildes los argentinos. Estaba aquí en Monterrey el otro día y me dijeron, mira Andrés, aquí en la Fuerza Aérea Mexicana a los argentinos no le dan paracaídas. Yo le dije, pero ¿cómo es eso,
Dice, no, aquí cuando viene un argentino a participar con la Fuerza Aérea Mexicana, al argentino no se le da paracaídas. Y yo digo, ¿pero cómo? Eso es discriminación. ¿Por qué no le dan paracaídas? Dice, no, porque de todas maneras siempre cae mal. Nos conocen en Monterrey. Estaba en una reunión de hombres de negocio con el doctor Palau, en Maracaibo, Venezuela. Y vino un empresario y me dice, Andrés, tú que estás metido aquí con esto de la finanza, concepto financiero, ¿cuál es el mejor negocio del mundo? Y yo le dije, no sé, qué sé yo, la bolsa de valores, no sé, ¿cuál es el mejor negocio del mundo? Dice, comprar a un argentino por lo que vale y venderlo por lo que cree que vale. Los venezolanos no, sí, qué bárbaro, ¿no? ¿Cómo estamos los argentinos en todo el continente? Pero ¿sabe qué? Argentinos, venezolanos, guatemaltecos, mexicanos, hondureños o norteamericanos, todos estamos bajo la misma bandera de la cruz, ¿no es cierto? Somos parte de la misma familia y la ciudadanía más importante es la ciudadanía del cielo, ¿no? Esa es la ciudadanía más importante, la ciudadanía del cielo. Yo cuando le digo ciertas cosas a la gente, el día de hoy le voy a recomendar que haga algunas cosas. A veces la gente me dice, pero Andrés, tú sabes cómo somos los latinos, sabes cómo somos los mexicanos, no somos muy ordenados con las cosas. Eso para los gringos está bien, pero nosotros no somos tan así. Y yo digo, es cierto, los mexicanos no son tan ordenados y esas cosas no son de planear para el futuro, ese tipo de cosas. Pero tú ya no eres mexicano o mexicana. Ya no eres mexicano o mexicana. Como yo no soy argentino, como Moisés Vázquez no es guatemalteco. Tú dejaste de ser mexicano el día en el que viniste a los pies del Señor Jesucristo. Y ese día Él te dio el pasaporte del cielo y te dijo, ahora eres un errante por este país y eres ciudadano de la patria celestial. Ese es el pasaporte más importante para tener. Ni el norteamericano, ni el mexicano, ni el argentino. Ahora, gloria a Dios por el país donde vivimos, ¿no es cierto? Queremos ser sal y luz y bendición a las naciones, ¿no? Y estamos contentos y orgullosos del lugar donde nacimos. Pero nosotros ya no nos comportamos como mexicanos. ¿O sí? Mire, si usted maneja su matrimonio de la misma manera que lo maneja el mexicano que no conoce a Cristo, que está al lado de su casa, ¿qué tipo de matrimonio usted va a tener? ¿Bueno o malo? Malo, ¿no es cierto? Por eso es que usted maneja su matrimonio diferente, ¿no? Porque los ciudadanos del cielo manejamos nuestra vida matrimonial distinto. Nosotros, los ciudadanos del cielo, criamos a nuestros hijos diferente que los mexicanos, ¿no es cierto? Por supuesto. Y esa es la razón por la que tú tienes los agujeros económicos que tienes. Porque estás manejando la vida económica como la manejan los mexicanos. Pero los ciudadanos del cielo tenemos que manejar la vida económica de una manera distinta que los argentinos, los norteamericanos o los mexicanos. Tenemos que manejarlo a la manera de Dios. En la palabra de Dios, dicen los expertos, hay como 500 versículos que hablan sobre la gracia. Y hay otros 500 versículos que hablan sobre la fe. Pero hay 2.350 versículos que hablan específicamente de cómo quiere Dios que tú manejes el otro 90%. Entonces, la mayoría de nosotros sabemos qué hacer con el 10, ¿no? Pero es importante saber también cómo manejar el otro 90%. El tema del dinero es el tema más mencionado en el Nuevo Testamento, aparte del tema del amor. El tema del amor es número 1, el tema de la finanza, la economía es número 2. Fíjese que casi todas las parábolas sobre el reino que contó el Señor Jesús tiene connotaciones económicas. Por allí estaba mencionando en la sesión anterior la moneda encontrada, la moneda perdida, el tesoro encontrado, ¿no? Hasta el hijo pródigo tiene connotaciones, la parábola del hijo pródigo tiene connotaciones económicas, ¿no es cierto? Yo creo que si el Señor Jesús habló tanto sobre finanzas, por algo ha de ser. Nos quiere decir algo. Pero como no hemos enseñado esto en las iglesias, entonces no hemos desarrollado criterio bíblico para tomar decisiones económicas. ¿Se da cuenta?
hemos desarrollado criterio bíblico para manejar nuestra familia. Hemos desarrollado criterio bíblico para resolver problemas. Por ejemplo, ¿no? Si yo tengo un problema aquí con Patricio McGrath, Patricio es un empresario, un amigazo del alma, y mexicano para mejor, ¿no? De aquí, yo tengo un problema con Patricio, ¿no es cierto? Me ofendió, dijo algo, ¿no? Y yo me siento ofendido. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Yo tengo un problema con Patricio, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que ir a hablar, ¿no es cierto? Tú ni siquiera lo tuviste que pensar. Ni siquiera lo tuviste que pensar, lo sabías. Inmediatamente lo supiste. Cuando te hice la pregunta, tú dijiste, tiene que ir a hablar con él, ¿no es cierto? Porque tú tienes criterio bíblico para resolver problemas interpersonales. Tienes criterio bíblico, está metido acá adentro, sabes qué es lo que tienes que hacer. Instantáneamente no la tienes que pensar, no tienes que consultar, no tienes que llamar a un consultor, un asesor, un psicólogo, un psiquiatra, nada. Tú sabes lo que tienes que hacer porque tienes criterio bíblico para resolver problemas interpersonales. Pero nosotros batallamos con las decisiones económicas porque no hemos desarrollado criterio bíblico para tomar decisiones económicas. Entonces necesitamos desarrollar ese criterio bíblico para tomar decisiones económicas. Entonces, el día de hoy, yo quisiera darle un par de consejos con respecto a cómo salir de un gran problema económico. Cómo salir de un gran problema económico. Yo estoy escribiendo una serie de materiales para una alianza ministerial con el hermano John Maxwell, ¿no? Sobre cuestiones de liderazgo. Y una de los materiales que estoy escribiendo tienen que ver con cómo tomar decisiones económicas para líderes. Entonces, el día de hoy, yo voy a tomar a los padres, papá y mamá, como si fueran los líderes de la casa, ¿no? Que al final de cuentas tú lo eres. Y vamos a escudriñar la vida de un líder que fracasó miserablemente y vamos a aprender de su fracaso para no cometer nosotros el mismo error. ¿Me sigue? ¿Estamos bien? Vamos entonces, allí donde está usted, yo lo que quiero hacer ahora es que vayamos juntos delante de la presencia del Señor y le pidamos a Él que hable a nuestros corazones. Padre Celestial, algunos de nosotros estamos pasando por momentos difíciles en nuestra vida económica. Hay dolor, hay pena, hay ansiedad, y el día de hoy tu palabra nos quiere liberar. Nosotros queremos aceptar eso. Señor, danos la valentía para entender las cosas que tú quieres que nosotros hagamos distinto. Y luego danos la fortaleza para llevar a cabo esos cambios en nuestra vida personal y familiar. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estaba en Lima, Perú, y encontré esta noticia en un diario que dice así: eran tan amigos que no solo pasaron parte de su infancia juntos, sino que llegaron a graduarse como contadores en la Universidad Federico Villarreal. Sin embargo, el préstamo de $10,000 que uno le hizo al otro en 1994 puso fin a la amistad cuando llegó la hora de cobrarlo. Y luego dice el diario: el epílogo trágico de esta historia ocurrió anteanoche, cuando el moroso se suicidó de un balazo en la boca luego de haber intentado presuntamente asesinar al acreedor en el Callao. Esta peculiar historia tuvo como protagonistas a Ricardo Montes de Oca, el suicida deudor, y a Rodolfo Leopoldo Freire, el acreedor. Y yo cuando leí esta historia, realmente me tocó el corazón, porque me estoy dando cuenta en la medida en que viajo por el continente latinoamericano, y ya tengo casi 1 millón de kilómetros recorridos en el continente latinoamericano, me estoy dando cuenta que el problema de las deudas no es la excepción, sino que se está convirtiendo en la regla de las familias latinoamericanas. Hace años atrás nuestros gobiernos tenían muchas reglas y mucha protección al consumidor, pero desde aquí a algunos años, desde la globalización y la nueva economía
de consumo que nos han metido hace unos 8 o 10 años atrás, el problema de las deudas se está convirtiendo en un problema más y más serio en las familias latinoamericanas. Acabo de venir de Costa Rica y uno de los problemas, el problema número 1 de las familias de Costa Rica es el problema de las finanzas. Acabamos de leer un reporte que hizo Enfoque a la Familia con miles de familias en Estados Unidos y dicen que el problema de tensión más grande en las parejas cristianas en Estados Unidos, número 1, son las finanzas. Entonces yo creo que es bien importante que nosotros sepamos resolver nuestros problemas que tenemos con las finanzas. Y el día de hoy yo quiero compartir con usted sobre el tema de cómo vencer una dificultad económica. Cómo vencer una dificultad económica. Y vamos a ir a la palabra de Dios. ¿Trajo su Biblia el día de hoy? La vamos a usar. ¿La tiene por allí? Sáquela porque la vamos a usar. Si usted no tiene una Biblia, consígase una. Compre una aquí en la librería de la iglesia. Si usted no tiene plata para comprar una Biblia, pídale a alguien, a alguno de los líderes de la iglesia, cómo puede conseguir una, y los líderes de esta congregación le van a buscar la forma en la que usted tenga una Biblia. Es muy importante andar con la palabra de Dios y estudiar la palabra de Dios. Entonces, ¿trajo usted su Biblia? Muy bien, me da mucho gusto porque yo me traje el Corán. No, mentira, no más un chiste. Me traje la Biblia. Vamos a ir a Segunda de Reyes, capítulo 4, y vamos a leer los versículos 1 al 7. Segunda de Reyes, capítulo 4. Segunda de Reyes está allí entre Génesis y Apocalipsis. Ahí donde las páginas están pegaditas en su Biblia, ahí está Segunda de Reyes. Todo el mundo lee los Salmos, el Nuevo Testamento. Pero Segunda de Reyes, ¿la encontró? Capítulo 4, y rápidamente vamos a leer los versos 1 al 7, y de aquí vamos a sacar 3 ideas importantísimas, 3 o 4 ideas muy importantes sobre cómo vencer una dificultad económica. ¿Cómo vencer una dificultad económica? Dice así el pasaje: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y ella fue, y se fue la mujer, y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba en el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego, y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite, y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que queda. Este es un pasaje muy interesante. A mí me parece que es un pasaje muy, pero muy interesante, porque habla de la vida de un líder del pueblo de Israel. Aquí no estamos hablando de cualquier viuda, no sé si usted se dio cuenta. Estamos hablando de la viuda de un líder del pueblo de Israel. Este hombre era parte del equipo de Eliseo. Si este hombre viviera el día de hoy, este hombre sería miembro de el equipo evangelístico de Luis Palau, o la Asociación Evangelística de Alberto Motesi, o la Billy Graham Evangelistic Association, o una cosa por el estilo, ¿me entiende? Aquí no estamos hablando de Pepito López que vive enfrente, sino estamos hablando de una señora que era la esposa de un líder del pueblo de Israel. Y esta historia es una historia muy interesante porque muestra muchas veces cómo nos comportamos los líderes, y especialmente muestra muchas veces cómo nos comportamos los varones latinoamericanos. Este era un hombre comprometido con el Señor Jesús, comprometido con el pueblo de Israel, comprometido con Dios, comprometido con Eliseo, comprometido con la palabra, y sin embargo,
este hombre falla miserablemente a toda su familia y los mete en un problemón. Entonces yo quiero sacar 2 o 3 ideas muy importantes. Si usted está en problemas financieros, si está bajo presión financiera, aquí hay 2 o 3 cosas muy importantes que usted tiene que hacer. Número 1, en el verso 1, nosotros nos damos cuenta que lo primero que usted tiene que hacer para vencer una dificultad económica es reconocer que está en problemas. Lo primero que usted tiene que hacer, si usted quiere salir de su dificultad económica, es reconocer que usted tiene un problema. Yo no sé cuál es la razón, pero los varones latinoamericanos tenemos un serio problema para reconocer nuestros problemas económicos. No sé si tiene que ver con nuestra virilidad o si tiene que ver, ¿no es cierto?, somos menos hombres si reconocemos que estamos manejando mal la plata, o no sé cuál es la situación. Pero por alguna razón u otra no reconocemos que tenemos problemas económicos hasta que no es demasiado tarde. Usted no puede esperar. Aquí en esta historia, la única que tenía los pantalones bien puestos fue la mujer. Porque la mujer inmediatamente reconoció, ¿no es cierto?, cuando se dio cuenta del desastre económico que tenía su esposo, inmediatamente hizo lo que su esposo tenía que haber hecho mucho tiempo atrás, que era ir delante de Dios y decir, necesito tu ayuda. La pregunta del $1.000.000 es ¿por qué este varón, la primera vez que no pudo hacer un pago, no fue a Eliseo y le dijo, mira Eliseo, estoy en algunos problemas económicos, no sé qué me pasa, pero no llego a fin de mes? ¿Deberé comprar el libro de Andrés Panasiuk? No sé. ¿No es cierto? Fíjese usted en qué problema estaba esta mujer. Mire, es muy importante entender, por ejemplo, Proverbios 22:3 dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. ¿Qué quiere decir esto de el avisado ve el mal y se esconde? ¿Significa que recibió un email y le avisaron? Mira, aquí te avisamos que tienes un mal que viene. ¿Eso? ¿Qué significa eso del avisado? ¿Que le mandaron un telegrama? No, usted puede poner al lado de esa palabra, es una palabra muy vieja en español y significa el sagaz, el astuto, el inteligente, el lúcido. El inteligente y el lúcido, ¿qué hace? Ve el mal y ¿qué hace? Se esconde, toma precauciones. Más, fíjese qué linda la Biblia, dice, más los simples. La verdad de la milanesa es que ahí dice los tontos. Pero no queda muy bien poner tonto en la palabra de Dios, entonces le han puesto los simples. Créame, significa tontos. Pero los tontos pasan y reciben el daño. ¿Usted con quién se identifica? No me diga, no levante las manos. Veo su mano, Dios le bendiga. Primera de Corintios 4:2 dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado, ¿cómo? Fiel. No dice, se sugiere de los administradores, dice, se requiere de los administradores. Se requiere de ti, varón, de que estés manejando fielmente la finanza de tu casa. Se requiere de ti, mujer, esposa, que usted esté manejando apropiadamente la finanza de su casa. Primera de Timoteo 5:8 dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces hay 4 o 5 ideas que surgen de este primer versículo que a mí me gustaría dejarle a usted. Le voy a dar 3 o 4 ideas muy importantes. Número 1, uno puede amar a Dios y estar profundamente comprometido con Él y aún estar fuera de su voluntad en el área de las finanzas. Uno puede estar dedicado a servir a Cristo y aún así estar viviendo bajo la esclavitud de las deudas. Es la realidad. Ya le digo, no es por rebelión, sino por ignorancia.
y a veces por nuestra propia actitud. Este hombre estaba sirviendo a Dios, ¿no es cierto? Era un líder reconocido del pueblo de Israel, era parte del equipo de Eliseo, era un líder en la nación, un líder espiritual de la nación, y sin embargo estaba en serios problemas económicos. ¿Cómo sabemos que estaba en serios problemas económicos? Porque vinieron los acreedores, ¿y cuántos hijos le pidieron? Cuando yo estuve en la India, hace unos 4 o 5 años atrás, la primera vez que me fui a la India, me quedé con una familia de un señor muy rico que no era creyente. Él era un hindú, ¿no es cierto? Y él era del hinduismo y era un brahman. Y yo me quedé con él, nos quedamos con él porque nos teníamos que quedar en Nueva Delhi por un par de días y luego salir en un tren a otra ciudad, al interior, 8 horas de viaje desde Nueva Delhi. Entonces este señor, muy acaudalado, muy bien, amigo personal de un amigo mío, nos quedamos en su casa y cuando ya nos íbamos a ir al tren, ¿no? 2 días después, yo, latino, ¿no? Uno viene y dice, bueno, muchas gracias por cómo nos han tratado, le di un abrazo al ombligo, porque era así de grande el hombre, ¿no? Era un hindú, pero de estos así grandototes, ¿no? Entonces le abracé el ombligo, le dije, muchas gracias por tratarnos tan bien, la verdad que todo ha sido maravilloso, la comida, el lugar donde dormimos, y aquí el personal que usted tiene. Y él me miró así y me dijo, ¿qué personal? Digo, la gente que trabaja para usted, el personal que usted tiene aquí en la casa. Dice, ¿cuál? Digo, esos jóvenes que están allí, sus empleados. Y él me dice, no, esos no son mis empleados, son mis esclavos. Yo dije, ¿qué? Sí, son mis esclavos, son los hijos de mis deudores. En la India, aún el día de hoy, en el interior de la India, si usted necesita plata, usted puede ir a un prestamista y pedir dinero prestado. Y el prestamista se lo presta. Y si usted no puede pagar, usted puede pedir más dinero prestado. Y ese prestamista le va a prestar aún más. Pero si usted realmente no puede pagar la deuda, entonces su prestamista le toma a uno de sus hijos para que trabaje de esclavo para ellos hasta que se pague la deuda. Entonces, ahora, fíjese en qué problemas estaba metido este líder del pueblo de Israel. ¿Cuántos hijos? 1, 2. Entonces, yo creo que es muy importante, como dice el versículo, ¿no? El avesado ve el mal y se esconde. Uno necesita reconocer que uno tiene un problema económico temprano en el proceso. El primer mes que tú no llegas al fin de mes y tienes que andar sacando a cuenta tu comida, ese mes tiene que ser un mes de banderita roja. El primer mes que sacaste de fiado la comida del supermercado o del mercado, o el primer mes que usaste la tarjeta de crédito para pagar por algo básico en tu familia como ropa o comida o transporte, la primera vez que no llegaste, ese es el día en el que tú tienes que decir un momentito, acá esto no es normal. No es normal que yo esté pidiendo fiado la comida. No es normal que me esté metiendo en deudas por cosas básicas. No es normal. Algo me está pasando. ¿Tú no crees si este hombre, líder del pueblo de Israel, hubiera ido a Eliseo el primer día que tuvo problemas? ¿Tú no crees que Eliseo le hubiera resuelto el asunto? ¿Sí? ¿Por qué esperar? Yo no sé por qué esperar, pero nosotros tenemos que aprender a acudir a Dios para resolver los problemas en vez de resolverlos nosotros mismos. Y muchas veces nosotros decidimos resolver los problemas simplemente porque tenemos capacidad crediticia. Entonces, cuando vamos a comprar una televisión, en vez de esperar la bendición de Jehová para poder comprar la televisión, ¿cómo la resolvemos? ¿Cómo la compramos? Y si queremos una lavadora, en vez de esperar la bendición de Jehová, ¿no es cierto?, ahorrar el dinero, y cuando tengo la bendición de Jehová voy y compro la lavadora, ¿cómo resuelvo?
Entonces venimos a la iglesia, nos ponemos de pie en el culto de oración y decimos, gracias a Dios pude sacar un crédito. ¿Cómo gracias a Dios pude sacar un crédito? ¿Qué significa eso, no? Dios proveyó, me dieron el crédito. ¿Cómo que Dios proveyó? ¿Desde cuándo Dios provee con deudas? Cuando Dios provee, ¿no es cierto? ¿Desde cuándo Dios necesita sacar crédito para hacer su voluntad? ¿Es que se quedó sin plata? ¿Tú crees que Dios se quedó sin plata? Entonces tú necesitas aprender de que tú necesitas desoír la voz del mundo cuando dice compre ahora y pague después, y tú tienes que empezar a actuar ahorrando ahora y compre después. Los ciudadanos mexicanos compran ahora y pagan después. Los ciudadanos del reino ahorran ahora y compran después. ¿No es cierto? ¿Te das cuenta cómo funcionan? Amén. Bueno. Tú no puedes vivir en una burbuja. Un líder tiene que darse permiso para pedir ayuda. Tenemos que romper con el síndrome de la perfección. Tú no necesitas ser perfecto. Necesitas ser humilde y honesto, pero no perfecto, ¿ok? Debes romper con el síndrome de la perfección. Uno debe aprender a confiar en la provisión de Dios y no en la provisión propia. Uno debe ser esclavo de Cristo y no esclavo de los acreedores. La palabra de Dios dice, el rico se enseñorea del pobre y el que pide prestado es ¿qué? Es esclavo del que presta. Entonces Dios quiere que los ciudadanos del reino sean esclavos de Jesucristo y no esclavos de los acreedores, no esclavos de los bancos. No es pecado pedir prestado, no es un pecado. Porque si fuera pecado pedir prestado, Dios nunca le hubiera permitido al pueblo de Israel prestarse los unos a los otros en Deuteronomio capítulo 15, cuando él era ministro de Economía. Nunca le hubiera permitido. Pero Dios le permitió al pueblo de Israel prestarse unos a los otros. Lo que pasa es que cuando Él le permitió prestarse los unos a los otros, también les dio un marco de referencia y les dio cierta regla que tienen que cumplir. Pero nosotros no sabemos ni siquiera que el marco de referencia existe. Violamos los principios de la palabra de Dios y nos metemos en serios problemas. La deuda, por ejemplo, debe ser rara en la vida. Debe ser una excepción a la regla y no la regla. Entonces debemos aprender a pagar nuestras deudas lo antes posible. Lo que se pide, se paga. Lo que se pide, se paga. La palabra de Dios dice, el apóstol San Pablo dice, pagad a todos lo que debéis. Al que honra, honra, ¿no es cierto? Al que impuesto, impuesto. No debáis a nadie nada. El libro de los Salmos dice, el impío pide prestado y no paga. ¿Sabía usted eso? El impío pide prestado y no paga. ¿Tiene en mente ahora mismo un par de impíos en su vida? No sea usted uno de ellos. El líder debe asegurarse de que cuando deja este mundo, y esto es bien importante, el líder familiar debe asegurarse de que cuando parte de este mundo, deja todos sus asuntos económicos arreglados. Todas las deudas deben quedar pagas, todos los compromisos cumplidos, todos los gastos de su entierro cubiertos. Eso significa debo tener un ahorro y debo tener un seguro de vida. Especialmente para los empresarios. Entonces, este hombre fue un hombre infiel. Dejó a su familia con grandes dolores de cabeza. Dejó a su pobre viuda totalmente desamparada. Y nosotros los varones latinos somos como él. Somos como él. Estamos dejando a nuestras mujeres entre la pampa y la vía, decimos en nuestro país. En la ruina. Entonces tú te tienes que asegurar, lo que tienes que hacer es asegurarte de que cuando tú te presentas en la presencia del Señor, cuando tú sales de esta tierra, todos tus negocios quedan cerraditos, todas las deudas quedan pagas, todos los compromisos quedan cumplidos. Y para eso, yo no sé, en algunos países como del primer mundo, como en Estados Unidos, en Europa, significa que uno tiene que tener un seguro de vida. En Latinoamérica quizás no se estila tanto tener un seguro de vida, pero puedo tener algunos ahorritos, ¿no es cierto? Y puedo hacer arreglos con mis acreedores. En el caso de que yo fallezca, mira,
te voy a garantizar la deuda con esto o con aquello. Cuestión de no dejar a la viuda totalmente desamparada. Y los hombres de negocios, ellos sí deberían tener un seguro de vida. Algunos varones me dicen en Latinoamérica, ¿para qué le voy a dar un seguro de vida a mi esposa? ¿Para que lo disfrute el otro? ¡Ya! ¡Déjala en paz! 2 metros bajo tierra y todavía se preocupa por el otro. Ella va a usar las flores de tu entierro para su casamiento, mijo. ¿No es cierto? Miren las hermanas, están todas, ¿no es cierto? Déjala en paz. Como esa historia de la señora que estaba en su casa y le dice al esposo, querido, sí, mi amor, si yo me muero, ¿tú te casarías con otra? No sé, ¿qué tipo de pregunta es esta, mi amor? No, yo solo quiero saber, si yo me muero, ¿tú te casarías nuevamente? Y, no sé, ¿qué pregunta? No, yo todavía soy joven, ¿no? Más o menos. ¿Qué sé yo? Si tú te mueres y yo me consigo otra persona y ¿no? Quizás sí, ¿no? Porque todavía sí, quizás, bueno, sí, quizás sí, quizás. Ah. A los 5 minutos, querido, sí, mi amor, ¿y vivirían en esta casa? ¿Pero qué me preguntas? No sé, mira, no sé, la casa la acabamos de comprar hace algunos años atrás, está bastante bien, no sé, ¿qué pregunta me estás haciendo? Bueno, sí, mira, si tú te falleces y yo me caso, probablemente sí, vivamos en esta casa. Ah, como a los 4 o 5 minutos. Querido, sí, mi amor, ¿y dormirían en nuestra cama? No sé, mi amor, ¿qué me preguntas? ¿Qué me haces? No sé, qué sé yo. No, la cama todavía está buena, la acabamos de comprar, está fuerte, ¿qué es en la casa? Mira, no sé. Sí, bueno, si tú falleces y yo me caso y vivimos en esta casa y probablemente sí usemos esa cama, sí, mi amor. Ah. Como los 4 o 5 minutos. Querido, sí, mi amor. ¿Y ella usaría mis palos de golf? No, ella no lo usaría porque ella es zurda. Mira, no te andes preocupando de tu esposa. ¿Qué es lo que va a hacer con la herencia y con el seguro de vida? Lo más importante es que tú te asegures que cuando tú terminas tu trabajo aquí en la tierra, se requiere de los administradores que cada administrador sea hallado como fiel. Y ser un administrador fiel es no hacer lo que este ingrato hizo. Ser un administrador fiel significa que el día que yo me voy, todos mis negocios quedan cerrados. Así que, señoras, tarea para el hogar. Esta tarde pregúntenle a su esposo, querido, ¿tienes seguro de vida? Lo segundo que tenemos que hacer para vencer una dificultad económica, lo primero es que tenemos que reconocer que la tenemos, ¿no es cierto? Y tenemos que reconocerla temprano, ¿ok? Temprano. Número 2, lo segundo que tenemos que hacer para para vencer una dificultad económica es que debemos comenzar con lo que tenemos en la mano. Debemos comenzar con lo que tenemos en la mano. Eliseo vino y le dijo a la mujer, ¿qué tienes? Dime qué tienes. Y ella le dijo, yo no tengo nada. Mentira. Mentira que no tenía nada. Ella creía que no tenía nada. Pero en realidad, ella tenía muchas cosas. Muchas cosas. Tú me dices, bueno, tenía un poco de aceite. No, señor, no estoy hablando del aceite. Eso era lo obvio que tenía. Pero ella tenía muchas otras cosas. Por ejemplo, ella tenía un buen nombre.
Y el buen nombre es más valioso que cualquier cantidad de oro. ¿No es cierto? Ahora, ¿cómo tú sabes que ella tenía un buen nombre? ¿Cómo tú sabes? Pues cuando la mujer salió a pedir cacerolas por el barrio, todas las mujeres se la dieron, ¿no es cierto? Y usted sabe lo cuidadosas que son las mujeres con sus cacerolas. Y sin embargo, ¿qué hicieron? Se la prestaron, ¿no? Porque ella tenía un buen nombre. Entonces, ella tenía un buen nombre. Número 2, ella tenía una comunidad de fe. Ella tenía una comunidad de fe. Así como tú tienes una comunidad de fe aquí. Ella vivía en una comunidad. Ella vivía en un pueblo y era un pueblo que la amaba. Que reconocía el ministerio que había tenido su esposo en ese pueblo. Y por eso la ayudaron. Y entonces tú necesitas entender de que Dios te ha colocado aquí en una comunidad de fe. Debes parar de sufrir en un rinconcito, solito. Lo que nos pasa a los latinos es que sufrimos a solas. Cuando pasamos por dolor o cuando pasamos por una situación de deudas como esta, ¿no? O como la que tenemos, lo que hacemos es que nos aislamos y sufrimos a solas. Dios no quiere que sufras a solas. Por eso esto se llama el cuerpo de Cristo. Es un cuerpo. Tú eres parte de este cuerpo y el cuerpo ha de sufrir juntamente contigo. Cuando a mí se me cae, ¿no es cierto?, una caja pesada en el dedo gordo, mi boca grita, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es parte del cuerpo. Y mi mano levanta la caja para ayudar al dedo, ¿no es cierto? Dios te ha puesto aquí en una comunidad de fe que te quiere ayudar. Tú tienes que hablar con alguien. Tienes que hablar con un pastor, tienes que hablar con un diácono, tienes que hablar con alguno de los ministros de la iglesia. Con alguien necesitas hablar. Te estoy dando una cantidad de trabajo. Pero ¿no es cierto que para eso está el cuerpo de Cristo? Esta mujer tenía una comunidad de fe y ella no sabía que lo tenía. Estaba sufriendo sola en su casa. Y Eliseo le dice, así no vas a resolver tu problema económico. Tú vas a resolver tu problema económico cuando vayas a involucrar a la comunidad en la que tú vives. Dios quiere ministrarte a través de esta comunidad de fe y tú necesitas entender de que esa es una de las cosas que tú tienes en tu casa. Y luego ella tenía un poquito de aceite, ¿no es cierto? Tú quizás tienes un hobby, quizás tienes alguna manera en la que puedes hacer plata, quizás te gusta pintar casas, o quizás eres bueno con la plomería, o quizás eres bueno con la electricidad y puedes tener un trabajito extra para generar algunas ganancias extras, ¿no es cierto? Tú puedes hacer dinero, hay tantas maneras de hacer plata, hay tantas maneras de hacer plata. Uno puede hacer plata con cualquier cosa. Yo tengo un amigo que está haciendo plata vendiendo basura. $10 millones por año. Vendiendo basura desde el comedor de la casa. No tiene ni siquiera una oficina. Se levanta a la mañana con su cafecito, se sienta en la computadora y él le ha encontrado la vuelta a vender basura entre países. Toma metales de un país y se los vende a otro, todo por internet. Entonces, si este puede hacer plata vendiendo, es como la historia del doctor, ¿no? Que está en su casa, está el doctor, es en Estados Unidos, ¿no? Es una historia en Estados Unidos. Está el doctor en la casa y la esposa en el segundo piso pega el grito, ¡ah, querido! ¡El inodoro! ¡Llama al plomero! Entonces el doctor va al teléfono, levanta el teléfono, llama al plomero. Como a los 15, 20 minutos entra el plomero por la casa, sube al segundo piso, agarra un aparatito así, lo mete dentro del inodoro y ¡pac! Saca un patito de goma. Baja, le da el patito de goma al doctor y le pasa la cuenta, $150. El doctor dice, ¿qué? $150, esto es una locura. Usted no ha estado trabajando ni siquiera una hora en mi casa, ¿cómo que me está cobrando $150? Mire usted, yo soy doctor y no hago $150 la hora.
Y el plomero le dice, bueno, cuando yo era doctor tampoco. Tú puedes hacer plata con cualquier cosa, tiene que ser un poco creativo, ¿no es cierto? Entonces piensa, pregúntale al Señor, dame la creatividad para hacer plata con lo que tengo en las manos. ¿Lo vas a hacer este fin de semana? Vamos a reconocer los problemas que tenemos temprano en la vida. Número 2, vamos a ver qué es lo que Él nos ha dado en nuestras manos. Un buen nombre, una comunidad de fe, algún hobby, algo que yo pueda hacer con las manos, crear un excedente de dinero. Y número 3, debes obedecer para una restauración completa. Debes obedecer para una restauración completa. Fíjate allí en los versos 3 al 7. Él le dice, bueno, ve, pide vasijas de aceite, llénalas, no me voy a meter en esto, es medio complicado, pero fíjese usted que Dios le resuelve el problema a esta viuda a través de un préstamo de vasijas, ¿no? Quizás no es un préstamo de dinero, pero es un préstamo de vasijas. Pero el préstamo está hecho de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Yo no tengo tiempo para estudiarlo, pero créame, el préstamo está hecho de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Uno de esos principios es que uno tiene que tener una forma segura de pagar sus deudas. Cuando yo tomo un compromiso, tengo que tener una forma segura de pagar ese compromiso, de cumplir con ese compromiso. ¿Tenía esta mujer una forma segura de cumplir con el compromiso de las vasijas? Claro que sí, ella podía devolver las vasijas a sus vecinas y ya estaba fuera de su compromiso económico con ellas, ¿no es cierto? Lo único que tenía que hacer era cuidar las vasijas que no se rompieran, ¿no? Entonces ella va, pide las vasijas y luego Dios le dice, enciérrate en tu casa. Enciérrate en tu casa. Fíjese usted, si hubiera sido yo le hubiera dicho, mira, tú sal a la calle porque va a haber un milagro tremendo de Dios. El poder de Dios se va a manifestar de una manera increíble. Yo quiero que vayas a la calle para que todo el mundo vea el poder de Dios. Dios no le dice eso. ¿Qué le dice Dios? Enciérrate en tu casa. ¿Sabe por qué? Porque la sanidad económica comienza de adentro hacia afuera. La sanidad comienza de adentro hacia afuera. Y tú primeramente debes ser sano interiormente. Debes aprender a vivir en contentamiento. Debes aprender a vivir en una vida ordenada. Debes aprender a esperar, a ser paciente, a ser perseverante. Tú debes cambiar de adentro hacia afuera porque tú tienes los problemas económicos que tienes por alguna razón. Y la razón por la que tienes estos problemas económicos son internas. El doctor Larry Burkett siempre decía, la forma en la que manejamos nuestro dinero es una expresión externa de una condición espiritual interna. Entonces, el ser es más importante que el hacer. Y tú necesitas sanar primero el ser para poder sanar el hacer. Y entonces luego, cuando viene la obediencia y la sanidad es completa y la restauración es total. Fíjese usted la forma en la que Dios le arregla. Ahora, Dios le arregla el problema de una forma muy interesante. Le manda a Dios un cheque en el correo, encuentra ella un montón de plata debajo de la cama, pero así nos gustaría a nosotros resolver nuestro problema, ¿no es cierto? ¿No es cierto que sí? Señor, dame paciencia y dámela ya. ¿No es cierto? Así somos los latinos. Sí, entonces, fíjese usted que cuando Dios le resuelve el problema, no se lo resuelve instantáneamente. Los latinos somos gente de pensamiento mágico y queremos resolver nuestros problemas por arte de magia. Pero Dios es un Dios de procesos. Dios es un Dios de procesos. Y si no nos mete en un proceso, no aprendemos. Por eso es que Él es un Dios de procesos. Ahora, ¿puede Él resolver el problema instantáneamente? Claro que sí. Cuando nosotros empezamos a hacer el pago de nuestras deudas, salir de los $65,000 de deuda que teníamos, nosotros teníamos un plan de 5 años. Ahora, yo tengo que testificar, Dios no me sacó en 5 años. Dios nos sacó en 3 años y medio. Pero los 3 años y medio que nos tuvo en la estufa, ¿no?, en el horno, fueron 3 años en el que nos moldeó. ¿Por qué nos tuvo 3 años y medio y no nos tuvo 1 año o 2? Porque yo soy un cabeza dura. ¿no? Yo soy medio cabeza dura. Vengo de una familia así, somos cabeza duras.
Entonces Dios tenía que pasarse 3 años y medio, pero después cuando ya a los 3 años y medio, Él vio que Él había moldeado mi vida y que yo había aprendido cuáles eran sus principios y estaba obedeciéndole a Él en humildad. Entonces un día Él me dio un trabajo. No me dio la plata, como a la viuda. Probablemente Él te va a dar un trabajo, Él te va a dar un proceso para salir de las deudas. Ahora, en este trabajo que Él me dio, el Señor que me vino a dar el trabajo me dijo, mira, esta gente quiere que tú le hagas el trabajo. Y me acaban de decir, contrátalo a este tipo porque lo queremos a Él, aunque nos cobre lo que nos cobre. Pida lo que pida, contrátalo a Él. Y yo le dije a este, yo sé exactamente cuándo voy a pedir. Exactamente cuánto voy a pedir. Y entonces con ese trabajo salimos de las deudas que teníamos, ¿no es cierto? Pero entonces Dios te va a poner en un proceso de sanidad. ¿Para qué? Para que al final del proceso de sanidad tú seas más fuerte que cuando tú entraste. Para que puedas volar como las águilas y para que puedas sanar a los demás. Entonces nosotros debemos aprender a confiar en Él y a obedecerle para esperando su salvación. Yo quisiera terminar con un poema de Amado Nervo que se llama Si tú me dices ven. Y quizás Dios en esta mañana te está diciendo, ¿sabes qué? Necesitas venir al Calvario. Has estado tratando de resolver tus problemas por tus propias cuentas, pero eso es hora de venir a Eliseo. Es hora de venir a Dios con tu problema y de venir a Él. Entonces yo quisiera terminar con este poema que resalta la idea de que si queremos vencer la dificultad económica, primero debemos reconocer que tenemos el problema. Número 2, tenemos que ver qué es lo que Dios nos ha dado en la mano. Y número 3, tenemos que aprender a obedecer. Dice así, si tú me dices ven, lo dejo todo. No volveré siquiera la mirada para mirar a la mujer amada. Pero dímelo fuerte, de tal modo que tu voz, como toque de llamada, vibre hasta el más íntimo recodo del ser, levante el alma de su lodo y hiera el corazón como una espada. Si tú me dices ven, todo lo dejo. Llegaré a tu santuario casi viejo y al fulgor de la luz crepuscular, mas he de compensarte mi retardo, difundiéndome, oh Cristo, como un nardo de perfume sutil ante tu altar. Dios le bendiga.